es una decisión individual. El que decida individualmente no vacunarse está poniendo en riesgo a su vecino, está poniendo en riesgo a su familia, está poniendo en riesgo a los demás, y eso en términos de salud pública no es tolerable. Camila. Sí, a ver, partamos de la base que todas las vacunas en Chile, salvo estas, son obligatorias. O sea, cuando uno es pequeño, tiene hijos, tiene que partir con todo un proceso de vacunación desde la más temprana edad. Por lo tanto, esa es la regla general, la obligatoriedad. ¿Por qué se ha dado, Julio César, ahora esta discusión, si es que efectivamente tienen que ser o no estas vacunas, digamos, a propósito del COVID, obligatorias y voluntarias? Tiene que ver con que estas vacunas tienen que terminar todo un proceso de inscripción dentro de los registros, ¿cierto?, nacionales. A propósito de la emergencia sanitaria, estas vacunas se están, ¿cierto?, trayendo a Chile, se están repartiendo por decretos especiales a propósito precisamente de todo lo que tiene que ver con la emergencia. Yo creo que apenas termine la tramitación de parte de todos los organismos nacionales, la revisión de cada una de estas vacunas, así como las otras vacunas, también debiera ser obligatoria. En este proceso en el que estamos todavía, creo que no debe ser obligatoria y tenemos que educar, incentivar que la gente se vacune. Creo que es urgente y ojalá todos los organismos internos lo antes posible terminen con toda la normativa interna que implica aceptar dentro de nuestros registros estas vacunas para que lo antes posible también pase a ser obligatoria. Ese es el punto finalmente de inflexión de por qué estamos en esta discusión permanente. Si ya estuviese la vacuna en el registro, diputada, Julio César, no tendríamos esta discusión. Diputada, para complementar lo que dicen fácil, como la vacuna es de emergencia, no se puede obligar según los organismos internacionales. Así es. Eso es. Entonces usted dice, eso es, hay que convencer. Y sencillo. Sí, es que esa es nuestra pega. Esa es nuestra pega. Sí, está poner bien, sencillo las cosas más grandes. Entonces, ahí estamos. Exacto. Entonces, por eso, y usted dice hay que convencer, hay que convencer, hay que convencer. Ese es el trabajo que dice que hay que dar. Educar, convencer, informar, incentivar en todas las vías, en todos los canales. Ojalá que el gobierno haga campañas de comunicación, televisión, en medios radiales, en todos los espacios, en las redes sociales, explicarle la importancia. Yo comparto lo que decía Claudio en el sentido que la vida en sociedad implica, así como tenemos derecho, también tener obligaciones. Y una obligación es no atentar, por supuesto, contra la salud pública. Y para eso tenemos que cumplir nosotros con un rol fundamental, porque mis derechos terminan donde parten los derechos de otro. Yo no puedo, por una irresponsabilidad personal, poner en riesgo la salud de otras personas, seres queridos o personas con las que convivimos todos los días. Sí, pero de alguna manera con también algunos resquemores que hay en la población o cierta desconfianza o preguntas que han surgido. ¿No es contraproducente que, no sé, la próxima semana se diga no, esta vacuna es obligatoria? Y Tomás, y también se lo pregunto a quienes están de acuerdo con la obligatoriedad. Tomás. Perdí 3-1. ¿Ya? Yo creo que no debe ser obligatoria sencillamente porque no creo que el Estado te pueda obligar a inyectarte algo que tú, por ejemplo, por una creencia religiosa consideras que no se debiera inyectar. Creo que tú debieras tener la libertad de decidir qué es lo que estoy de acuerdo a aceptar o no, pero no que el Estado te lo imponga. Pero Dicho con ese eso, argumento no existiría el plan de vacunación nacional, pues, diputado. Es decir, con ese argumento no habría que vacunar a los niños recién nacidos, no habría que vacunar contra el sarampión. Es decir, con ese principio no debería existir el plan de vacunación, según usted. El fin se acerca. Te respondo al tiro. Ya. Te respondo al tiro. Dicho eso, no quiere decir que, ojo, más que el Estado te obligue a tener que vacunarte hoy día por el COVID, el que no se vacuna porque entiende que solo vive y no convive o que solo existe y no coexiste, entonces que no reciba ningún beneficio del Estado. Beneficio en vivienda, beneficio en pensión solidaria básica. Entonces creo que no pasa por la obligatoriedad. Pasa por el castigo, dice usted. ¿Usted quiere ser ciudadano? Es que igual es rara su propuesta. Castigo, es original, pero es rara. Es que yo por eso digo, como si no fuera por lo popular, y diría, no, saquémonos todos, obliguémonos a todos. Pero hay gente que en definitiva yo creo que tiene su libertad de decidir, de que a su cierta edad, por ejemplo, 70 años, y no se quiere vacunar y quiere quedarse en su casa encerrado porque piensa distinto o tiene una forma de vivir distinto, creo que el Estado llegue y lo obliga a inyectar la vacuna, creo que no corresponde, y por eso ella podrá perder beneficio por no ser partícipe de un plan nacional, o dejar de recibirlo, pero llegar y vacunarla a esa persona de 60 años que cree que se va a morir, que no confía en la vacuna o que su religión no se lo permite, yo no lo comparto. Ya, pero a cambio esa persona de 70 años tendría que perder los beneficios del Estado, dice usted.
Obviamente, si ella tiene un rol como ciudadano, tiene beneficios y tiene deberes, sí. Vamos, el diputado Vidal, Claudio Rego, todos quieren responder. A la vuelta de la pausa seguimos. Por tu hogar. El diputado Tomás Fuentes planteaba una idea revolucionaria, podríamos decirlo, respecto al tema de la vacuna, que la vacuna no debiera ser obligatoria, pero quienes no se vacunaran tendrían como consecuencia no recibir beneficios del Estado. Pablo Vidal quería pronunciarse al respecto. Pablo, adelante. Sí, a mí me parece que la propuesta del diputado Fuente es realmente absurda y quiero dar un ejemplo. Esto es como decir que quien elude impuesto entonces no tiene derecho a usar los semáforos. Es entender el Estado como un simple prestador de servicios, como si fuera una empresa y que revela en cuerpo y alma una mirada de la sociedad, de la política, del Estado que nosotros no compartimos y creemos la gran mayoría de Chile no comparte. Quienes creen que la educación es un bien de mercado pueden entenderlo, la lógica que plantea el diputado Fuente. Quienes creen que la salud o las pensiones pueden ser un negocio. Es absurdo pensar que le vamos a empezar a restringir derechos sociales a las personas en función de algo que en la práctica lo que estaríamos haciendo es reconocer que la vacuna es buena, es necesaria, pero dejamos que la persona decida si se la pone o no se la pone, y si no se la pone la castigamos. Nosotros queremos en un Estado completamente distinto, un Estado que es corresponsable con la ciudadanía del bienestar del conjunto de la sociedad. Que termine. Termino, Pablo Vidal. Sí, pero Tomás, lo que tú estás diciendo es que lo ideal es que la gente se ponga la vacuna. Entonces, a quien decida no ponérsela por sus creencias, porque le vamos a respetar a una persona una creencia respecto a algo que no conoce, porque no es experto en vacuna, pero cree que no. O sea, también hay gente que cree que la Tierra es plana y no por eso vamos a cambiar los mapas de Chile. O sea, también eso, la gente puede tener... Y tú estás diciendo que al ser obligatoria, Tomás, hay que ir a la casa y vacunarla, po. Pero No, Pablo está diciendo que si la vacuna es obligatoria, entonces quien decida, por temor, por alergia, por creencia religiosa, quien decida no vacunarse, Pablo dice que hay que ir y vacunarla, po, o sancionarla, porque por algo es obligatoriedad y no voluntariedad. No, claro. El plan de vacunación, que muy bien explicaba la Camila Flores, no funciona así. No funciona así. El tema es dónde pones tú los incentivos. Tú los pones en el plástico. Y yo no creo en una sociedad que funciona sobre la base de... ¿Y qué pasa, Pablo, con la persona que no se quiere vacunar? a ver, Camila. Entonces no es obligatorio. Sí, no, mira. Al tiro, Claudio. A ver, Camila. pero mira, muy cortito. Sí. Lo que pasa es que aquí efectivamente nosotros tenemos normas y que tenemos que respetar, porque ¿por qué para esta vacuna no va a ser obligatoria y para las otras sí? O sea, cuando nosotros somos bebés, ni siquiera podemos manifestar nuestra voluntad si queríamos vacunarnos o no. Y simplemente se vacuna porque existe un plan nacional de vacunación. Y yo lo que entiendo es que las autoridades ministeriales de salud y los expertos en la materia lo señalan que debe ser así. Y si en este caso no ha existido por parte del gobierno la señal o se ha impartido la obligatoriedad, es precisamente por lo que explicaba Julio César, en el fondo, porque desde el punto de vista internacional se recomienda, mientras no esté el proceso terminado internamente de validación interna de cada país, no sea obligatoria, sino que sea voluntaria. Pero lo más probable es que, como este no va a ser un proceso lento, es que lleguemos al punto tal de que va a ser obligatoria, de que todo el proceso interno la valide, estas distintas vacunas, y donde no va a haber opción de elegir. Evidentemente habrán casos excepcionales, como algunas personas que pueden tener, no sé, alguna enfermedad, alergia, no sé, algunos casos específicos que por mismos temas médicos, por ejemplo, no se pueda vacunar. Pero si nosotros vamos a estar buscando una alternativa para vacunar, para que cada persona elija si se vacuna o no, encontrándole la quinta pata al gato, o sea, claramente esta planificación, que tiene que ser muy masiva, no va a servir. Claudio Rego. Mira, no, yo creo que tengo un problema con la argumentación de fondo de Tomás. Por definición, los límites que establecemos en una sociedad democrática a la libertad de las personas, especialmente para el bien común. ¿Y qué más importante que el derecho a la vida como bien común? Si no aceptamos esta premisa, no habría la obligatoriedad de pagar impuestos, no habría obligatoriedad de respetar las leyes del tránsito, en fin. Tenemos que ser capaces de restringir democráticamente la libertad para resguardar un bien que es el de todos. Y especialmente en el caso de la salud pública, no existe salud pública. Si al final lo que se impone es siempre la definición individual, sea ideológica, religiosa o simplemente de voluntad. Ahora, respecto a lo que dice la Camila en cuanto a una campaña de difusión, si esto fuera en un contexto de plena información, de una población muy informada, quizás podría ser. El problema es que tenemos hoy día
la influencia tremenda de las redes sociales con estas fake news. Hay campañas en internet para hablar de que las teorías conspirativas de que estas vacunas serían supuestamente, no sé, obra de algún organismo internacional. Entonces, en ese contexto de desconfianza en la autoridad en general, y también de las vacunas en particular, no solamente estas vacunas, hay gente que está en contra de cualquier vacuna, inclusive contra la polio, contra el sarampión, etcétera, que son enfermedades erradicadas de Chile. En ese contexto, creo que no hay otra que la obligatoriedad. Después hablemos de las sanciones. ¿Cuáles podrían ser las sanciones? Yo no descarto que tú puedas eventualmente sancionar a alguien, pero lo que me parece absurdo es que tengas una pena para una conducta que no declaras obligatoria. Eso sí que es absurdo. O sea, declaremos la obligatoria, que es la forma como tiene la sociedad de decir que